Sean bienvenidos todos a mi ponencia sobre intervención psicológica en el trastorno del desarrollo intelectual. Vamos a empezar un poquito a hablar sobre la discapacidad. Sí, como ustedes saben, en la actualidad el trastorno del desarrollo intelectual es parte de la discapacidad intelectual. Digamos que es el término más actualizado que podemos encontrar. Entonces, voy a volver a compartirles. La Organización Mundial de la Salud define la discapacidad como el resultado de la interacción entre una persona con una condición de salud y su entorno, tanto personal como ambiental. Esta interacción puede generar limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Anteriormente se tenía un modelo de discapacidad que era más de tipo biológico médico, pero ahora se ha transformado en un modelo más social y con enfoque de derecho. Ahora vamos a abordar específicamente la discapacidad intelectual, el trastorno del desarrollo intelectual como tal. Y para eso vamos a observar un video. La discapacidad intelectual no se define simplemente por un número en una prueba de inteligencia, sino cómo una persona navega su vida diaria. Es un trastorno que comienza en la infancia e implica desafíos en dos áreas principales: el funcionamiento mental general, como aprender, razonar y resolver problemas, y las habilidades adaptativas, que son las destrezas necesarias para vivir de forma independiente, comunicarse y participar socialmente. No es una enfermedad que se cura, sino una forma de funcionamiento que requiere apoyos específicos. En la vida real, esto puede manifestarse como dificultades para comprender normas sociales complejas, manejar el dinero, organizar el tiempo o cuidar de uno mismo sin ayuda, dependiendo de la gravedad. Es vital comprender que las personas con este diagnóstico tienen capacidades y potenciales únicos. Un diagnóstico profesional temprano es crucial no para etiquetar, sino para identificar qué tipo de apoyo educativo, social y práctico necesita la persona para alcanzar su máxima autonomía y calidad de vida dentro de su comunidad. La discapacidad, como lo pudimos escuchar, es una condición del desarrollo neurológico. Y luego les voy a explicar por qué del desarrollo neurológico. Esto incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. A continuación, les voy a presentar cuáles son los criterios principales para su diagnóstico, de acuerdo al manual que manejamos por excelencia los especialistas que podemos evaluar y diagnosticar, que se llama DSM-5. Primero, deficiencias en las funciones intelectuales. Funcionamiento intelectual por debajo del promedio, dificultades en el pensamiento abstracto, planificación, solución de problemas, razonamiento, juicio, aprendizaje académico y aprendizaje a partir de la experiencia. Por otro lado, tenemos deficiencias del comportamiento adaptativo y tenemos aquí en pantalla 3 habilidades importantes. Es decir, que para hacer un diagnóstico de trastorno del desarrollo intelectual, no solamente basta con un puntaje, como anteriormente lo hacíamos o lo creíamos, sino abarca también cómo es su comportamiento adaptativo en el diario vivir. Por un lado tenemos las habilidades conceptuales, que son aptitudes académicas, como la lectura, escritura, aritmética, tiempo, dinero, funciones ejecutivas. Habilidades sociales, es decir, relaciones sociales, comunicación, regulación emocional y comportamental, y el juicio social. Habilidades prácticas, referentes al cuidado personal, tareas de la vida diaria, compra, transporte, organización doméstica, habilidades recreativas, salud, seguridad y comunidad. También tenemos como criterio para el diagnóstico el inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo de desarrollo. Tenemos que especificar si la gravedad o el nivel de apoyo actual es leve, moderado, grave o profundo. Si solamente hablamos a nivel cuantitativo, es decir, en relación a puntajes, tenemos una clasificación que generalmente viene dada de CIE-10, que aún la seguimos manejando. El trastorno del desarrollo intelectual leve, con un coeficiente que va de 50 a 69, trastorno del desarrollo intelectual moderado, con un coeficiente de 35 a 49, trastorno del desarrollo intelectual grave, con un coeficiente de 20 a 34, y el trastorno del desarrollo intelectual profundo, con un coeficiente intelectual menor a 20. En el manual actual, que les digo que es el DSM-5, también se incluye dentro del trastorno del desarrollo intelectual la terminología retraso global del desarrollo y la discapacidad intelectual no especificada. Con respecto al retraso global del desarrollo, es un diagnóstico que se emplea para menores de 5 años.
cuando no se puede valorar de forma fiable en los primeros años, cuando no se cumple con los hitos del desarrollo esperados, y es recomendable volver a valorar después de un periodo de tiempo. Yo sugiero siempre después de un periodo de tratamiento. ¿Cuándo hablaríamos de un retraso global del desarrollo? A continuación les presento las áreas y las señales de alerta de manera general. Estas no son las únicas señales de alerta, ¿no? Solamente son ejemplos de lo que podemos visualizar en el contacto con los niños. En cuanto al desarrollo psicomotor, retraso al alcanzar hitos como gatear, caminar, sostener la cabeza, coordinación visomanual. En cuanto al lenguaje y comunicación, tardanza en balbucear o pronunciar las primeras palabras, dificultad para comprender órdenes sencillas y problemas al estructurar frases u oraciones. En la cognición y aprendizaje, poca curiosidad, dificultad para recordar cosas, incapacidad para clasificar colores o formas, bajo rendimiento académico, entre otras. También muy importante el área social, el comportamiento infantil continuado, inmadurez en la interacción, baja tolerancia a la frustración, problemas para adaptarse a los cambios. Ya. Ahora me gustaría hacerles unas preguntitas y me gustaría también que Marcos me ayude para poderles escuchar. Me pongo en el sistema. Les quiero preguntar desde su punto de vista, ¿qué es la neuropsicología infantil? Hoy por hoy este término es muy utilizado, se habla mucho de este término y se lo aplica también dentro de las profesiones relacionadas. Cuéntenme un poquito, cualquiera de las personas que está en este momento, ¿qué es para ustedes la neuropsicología? ¿Qué han escuchado o qué han indagado? En todo caso, Marcos, por favor, me ayudas dándoles la palabra si es que hay alguna persona que va a intervenir. Tal vez pueden ayudarle a la Dog escribiendo en el chat. ¿A alguien no sé si alguien está participando ya? Sí, pero nadie participa todavía. Bueno, muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Genesis Ceballos, soy psicóloga general. Netamente, bueno, hablamos de neuropsicología, tiene que ver mucho con lo que es el cerebro y lo que con ella conlleva, que son las conductas durante la infancia y también lo que es la adolescencia. Bueno, en sí, muy buenas noches, mi nombre es Genesis Ceballos. Como hablamos en neuropsicología, hablamos netamente de lo que es la parte cerebral, ¿verdad? Desde un infante a un adolescente. Referente a esto, se asemeja a lo que son las conductas dentro de cada persona. Muchas gracias también a quienes me están escribiendo. Tenemos aquí una participación muy especial, gracias también a Génesis. La neuropsicología es una ciencia psicobiológica, me ponen acá, que estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta humana. Tenemos también otra aportación, es la forma como funciona y madura el cerebro del niño. De hecho, muchas gracias. Cada vez que les pregunte, les agradecería mucho que me escriban por el chat, así es más fácil podernos comunicar ustedes y yo. Antes de pasar al tema de la neuropsicología, cuéntenme un poquito con los emojis, ¿cómo están? ¿Carita alegre o carita triste? Cuéntenme cómo están. Quiero verles sus caritas, quiero ver que están aquí conmigo en este momento. Muchas gracias, Genesis, también. Vamos a avanzar. Les voy a compartir. ¿De qué se trata la neuropsicología infantil? Es una especialidad científica que estudia la relación entre el desarrollo del sistema nervioso y el comportamiento, las emociones y el aprendizaje en niños y adolescentes. A diferencia de la versión en adultos, evalúa un cerebro en constante maduración y evolución. Vamos a hablar un poquito sobre la discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual desde una perspectiva neurobiológica y neuropsicológica. Tiene su origen en alteraciones estructurales y funcionales del sistema nervioso central durante las etapas críticas del neurodesarrollo, es decir, que pueden presentarse en el periodo prenatal, perinatal o postnatal temprano. Estas variaciones en la arquitectura cerebral modifican la forma en que el cerebro recibe, procesa, organiza y recupera la información, impactando directamente en las funciones cognitivas y en la conducta adaptativa. Hablando sobre este tema en relación a las alteraciones estructurales y conectividad cerebral, se menciona la disgénesis dendrítica. ¿Qué quiere decir esto? Una de las características más consistentes a nivel histológico, es decir, a nivel celular, es la alteración en las espinas dendríticas, que son las pequeñas ramificaciones donde las neuronas se conectan entre sí. Como tenemos en el gráfico, que está ubicado en la parte inferior izquierda. En muchos casos de discapacidad intelectual, las espinas son más delgadas, largas o escasas.
A eso se refiere la disgénesis, el cambio de forma en las espinas dendríticas, ¿no? Esto provoca que la sinapsis, que es la comunicación que hay entre neuronas, sea menos eficiente o más lenta. Por otro lado, tenemos la afectación de la sustancia blanca. Como nosotros sabemos, el sistema nervioso central, por ejemplo, está relacionado con tejidos que son la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia blanca se encarga de las vías de comunicación y la sustancia gris de lo que es el procesamiento, el análisis de la información. La sustancia blanca está formada por los axones cubiertos de mielina, que actúan como los cables de alta velocidad del cerebro. Alteraciones en la mielinización disminuyen la velocidad del procesamiento de la información y la sincronización entre diferentes áreas cerebrales. También, cuando hablamos de discapacidad intelectual, puede darse un desfase en la poda sináptica. ¿Qué es la poda? Lo que ustedes tienen representativamente en el gráfico de la izquierda. Durante el desarrollo normal, el cerebro elimina las conexiones neuronales que no usa para volverse precisamente más eficiente. En la discapacidad intelectual, este proceso puede verse alterado, manteniendo redes difusas que dificultan la consolidación de aprendizajes complejos. La corteza prefrontal, miren, que está ubicada dentro del lóbulo frontal, es el centro del control. Es el área encargada de las funciones ejecutivas, es decir, de la planificación, la flexibilidad mental, la toma de decisiones y el control inhibitorio. En la discapacidad intelectual, la menor conectividad en esta zona explica la dificultad para el pensamiento abstracto, la resolución de problemas inéditos y la autorregulación emocional o conductual. También es importante el hipocampo y el sistema límbico, que están relacionados con la memoria y emociones. El hipocampo es esencial para la consolidación de la memoria a largo plazo y el aprendizaje declarativo, es decir, en relación a los hechos y conceptos. Las limitaciones en los circuitos hipocampales reducen la capacidad de la memoria de trabajo, haciendo que el almacenamiento de nueva información requiera de más repeticiones, experiencias tangibles y andamiaje constante. También están relacionadas con este tema las áreas de asociación temporo-parieto-occipital. Estas zonas integran la información sensorial, lo que, por ejemplo, el estudiante, la persona ve, oye y toca. Cuando la conectividad aquí es divergente, el procesamiento perceptivo se ralentiza, requiriendo que los estímulos del entorno se presenten de forma segmentada y visualmente clara para evitar la saturación sensorial. Con relación a la neurotransmisión y plasticidad cerebral, a nivel neuroquímico se han observado desbalances en los sistemas de neurotransmisores, como el glutamato, GABA o la acetilcolina, los cuales regulan el equilibrio entre la excitación e inhibición neuronal necesaria para fijar la atención y el aprendizaje. Sin embargo, el concepto clave que define la intervención neuropsicológica es la neuroplasticidad. A pesar de las limitaciones estructurales de base, el sistema nervioso conserva la capacidad de remodelar sus conexiones en respuesta a la experiencia y al aprendizaje. El cerebro con discapacidad intelectual no está estático, responde a la estimulación ambiental. ¿Cuál es el perfil neurocognitivo en la discapacidad intelectual? Es decir, por ejemplo, al momento de la evaluación, ¿qué neurofunciones son las que evidencian menor rendimiento o alguna dificultad? Las que tienen en pantalla en este momento. Primero, funciones ejecutivas. Es el área de mayor desafío. Se observan dificultades marcadas en la capacidad de abstracción, la flexibilidad cognitiva, la planificación, la monitorización de la propia conducta y la resolución de problemas complejos. Otra área que puede estar en déficit es la atención. El mantenimiento del foco atencional, la atención sostenida y la filtración de estímulos irrelevantes, es decir, atención selectiva, suelen ser fluctuantes. El procesamiento de la información requiere más tiempo y apoyos estructurados. La memoria de trabajo también suele puntuar bajo, ¿no? La capacidad de retener y manipular información simultáneamente en la mente de forma consciente es limitada, lo que afecta directamente el aprendizaje procedimental y la comprensión de instrucciones complejas. Lenguaje y comunicación. Dependiendo del nivel de severidad, se presentan desfases en el lenguaje expresivo y comprensivo, así como en las habilidades pragmáticas, el uso del lenguaje en contextos sociales. Tenemos ahora en pantalla y ustedes pueden mirar que la evaluación no solo le corresponde específicamente a un profesional. Yo sé que es el neurólogo, el neuropsicólogo o el psicólogo quien da su determinación diagnóstica.
Sin embargo, alrededor de una persona con trastorno del desarrollo intelectual y más aún de un niño, tenemos un montón de profesionales que deben intervenir. Por eso este es un abordaje multidisciplinar, ¿no? Unidisciplinar. Tenemos la intervención de psicología o neuropsicología, de pediatría o neuropediatría, neurología, fisiatría, traumatología, genética, otorrinolaringología, oftalmología, las terapias importantes como la terapia física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional y trabajo social. Recordemos que los trastornos del desarrollo intelectual pueden estar en comorbilidad con síndromes. Entonces, de allí la importancia de este abordaje multidisciplinar de todos estos profesionales y de los que sean necesarios para llegar a la evaluación, al diagnóstico y al tratamiento integral. Perfecto. Muchas gracias por la participación de Jackie. Voy avanzando entonces. Cuando hablamos de la evaluación y diagnóstico, no solo hablamos de aplicar un instrumento de evaluación como la escala de Wechsler. Esto es mucho más amplio y mucho más integral. Desde la detección prenatal, que justo nos hablaban en este momento, la historia clínica importante para la recopilación de datos, pruebas de cribado del desarrollo, en el caso de niños que yo les decía, de pronto menores de 5 años o hasta 5 años, pruebas formales intelectuales y de habilidades, pruebas de diagnóstico por neuroimagen. Ahora las neurociencias nos dan muchos aportes significativos para los diferentes diagnósticos. Finalmente, las pruebas genéticas y de laboratorio. Tengo aquí en pantalla en este momento algunos ejemplos de pruebas antes de empezar con la parte neuropsicológica como tal. Por ejemplo, en la detección prenatal, durante el embarazo se realizan ciertas pruebas como ecografía, amniocentesis, biopsia de vellosidades coriónicas y diversos análisis de sangre. Con respecto a los diagnósticos por neuroimagen, se realizan pruebas como la resonancia magnética nuclear para detectar problemas estructurales en el cerebro, el electroencefalograma que registra la actividad eléctrica del encéfalo, se usa para valorar la posibilidad, por ejemplo, de convulsiones en el niño. No con esto les digo que todas las personas con trastornos del desarrollo intelectual vayan a tener convulsiones, solamente como a manera de ejemplo. Con relación a las pruebas genéticas y de laboratorio, se recomiendan a las personas que tienen un miembro de la familia u otro hijo con un trastorno hereditario conocido, especialmente con los relacionados con discapacidad intelectual. También se realizan otros análisis de orina, de sangre y pruebas de rayos X, dependiendo del caso. Ahora les dejo en pantalla los datos básicos que se deben recopilar. Estos no son los únicos porque depende mucho del caso, pero mínimamente su historia clínica debería tener lo que está en pantalla en este momento. Motivo de consulta, datos prenatales, perinatales y postnatales. Sabemos que los datos prenatales están en relación al embarazo, a las complicaciones que pudieron existir, a las detecciones, incluso genéticas que se pueden determinar en esa fase. Tenemos la etapa perinatal, es decir, cómo fue el parto, el tipo de parto, si hubieron complicaciones, si hubo hipoxia o qué pasó. Y también la recopilación de datos importantes, ¿no? El peso, la talla, perímetro craneal, el Apgar, entre otros. Y los datos postnatales, que incluirían la adquisición de los hitos del desarrollo fundamentales en los primeros meses de vida, si ha habido intervenciones quirúrgicas, enfermedades de relevancia, tratamientos farmacológicos, entre otros. La parte familiar es importante, la estructura familiar, con quiénes vive ese niño, hay más personas dentro de la familia, sea paterna o materna, que tienen discapacidad, cuáles son los datos de sus familiares, entre otros, y la historia escolar. Cómo ha sido el desempeño de ese niño en el transcurso de los años, porque incluso desde la parte escolar, desde los docentes, desde el DESE, nos dan señales de alerta para proceder a evaluaciones concluyentes para un trastorno del desarrollo intelectual. Cuando hablamos de una evaluación neuropsicológica, no solo hablamos de mirar si hay madurez o inmadurez del sistema nervioso, no solo hablamos de ver un puntaje de un coeficiente intelectual. Una evaluación neuropsicológica es integral. Esto quiere decir que también es importante evaluar la parte emocional, la parte conductual, la parte familiar y también específicamente ya en las diferentes neurofunciones como la atención, como la memoria, en dependencia del caso. Aquí les tengo algunos ejemplos de instrumentos de evaluación. Para la esfera emocional o conductual, no son los únicos, solamente ejemplos.
el sistema de evaluación de la conducta de niños, aplicable de 3 a 18 años y 11 meses, que evalúa tanto los aspectos inadaptativos como agresión, ansiedad, y los adaptativos, como liderazgo, habilidades sociales, a través de informes de padres, maestros y el propio niño. Tenemos también el screening de problemas emocionales y de conducta infantil, aplicable de 5 a 12 años, que evalúa problemas emocionales y de comportamiento. Retraimiento, somatización, ansiedad, problemas de pensamiento, atención e hiperactividad, conducta perturbadora, rendimiento académico, depresión, conducta violenta. Tenemos el SENA, que es mucho más común, Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes, que nos permite abordar una población entre 3 a 18 años. Evalúa problemas interiorizados como la ansiedad y la depresión y exteriorizados como la agresividad e hiperactividad, así como recursos personales, áreas de vulnerabilidad y posibles conductas de alerta. A nivel del contexto familiar, tenemos varios instrumentos. Este no solamente es el único. Por ejemplo, el APGAR familiar, que es de fácil aplicación y sobre todo bastante rápido. Desde los 8 hasta los 11 y 12 años tenemos una versión infantil en la cual el niño responde y podemos evaluar la percepción de la funcionalidad y satisfacción con la dinámica familiar. Por ejemplo, aunque no estamos casi utilizando ya test proyectivos, más estamos apuntando hoy por hoy a las nuevas tecnologías, sin embargo, el test del dibujo de la familia de Corman sigue siendo un aporte y se evalúa entre los 5 hasta 16 años. Permite explorar las dinámicas afectivas, los conflictos inconscientes, las rivalidades y la percepción que el evaluado tiene sobre su lugar dentro del sistema familiar. Cuando hablamos de niños pequeños menores de 5 años, lo primordial primero es valorar el desarrollo. Tenemos aquí algunos ejemplos de instrumentos, las pruebas de cribado o tamizaje, como el test de Denver, que evalúa de 0 a 6 años, 4 áreas: sonar social, motricidad fina, lenguaje y motricidad gruesa. Escalas de desarrollo general, como la escala de Bailey de desarrollo infantil, que va de 1 a 42 meses para poder aplicar esta población. Evalúa las áreas cognitivas, de lenguaje, motora. Además, incluye cuestionarios para padres sobre la conducta adaptativa y socioemocional. Tenemos el inventario de desarrollo de Battelle, que evalúa de 0 a 7 años y 11 meses. Igualmente, el desarrollo en las áreas personal, adaptativa, motora, comunicación y cognitiva. Permite obtener información mediante la observación directa, el examen estructurado y entrevistas a padres o profesores. Tenemos la escala de Merrill-Palmer revisada, que se puede aplicar desde el primer mes de vida hasta los 6 años, 6 meses, midiendo las 5 principales zonas del desarrollo que ya las hemos hablado anteriormente. Ahora sí vamos específicamente a las pruebas para valorar la inteligencia y capacidad cognitiva, recordándoles una vez más que no solamente se diagnostica un TDI porque se aplicó una prueba de inteligencia. El análisis de todas las habilidades que les había hablado o los dominios, como nos dice el DSM-5, conceptual, social y práctico, también aporta. Entre las principales escalas tenemos la escala de Wechsler, como sabemos para preescolares, el WIPSI-4, que va a evaluar a niños de 2 años y 6 meses hasta 7 años y 7 meses, la comprensión verbal, visoespacial, memoria de trabajo, razonamiento fluido y velocidad de procesamiento. También la escala de Wechsler de inteligencia para niños, que es el WIS-5 más autorizado, permitiéndonos aplicarlo a una población de 6 a 16 años. Es la herramienta clínica de referencia para el diagnóstico formal de discapacidad intelectual en la etapa escolar. Mide el coeficiente intelectual total a partir de los diferentes dominios cognitivos. Cuando hay niños que ustedes me dicen, y si no habla y si no comunica, tenemos la escala no verbal de aptitud intelectual de Wechsler, que puede abarcar a una población de 5 a 21 años y permite medir la aptitud intelectual general sin depender del lenguaje mediante pruebas lúdicas como matrices, claves, rompecabezas y memoria espacial. Hay infinidad de instrumentos de evaluación. Tenemos también la escala de McCarthy de aptitudes para niños. Se aplica de 2 años y medio a 8 años y medio y evalúa, por ejemplo, la capacidad cognitiva global. Tenemos también el CABID, entre otros instrumentos que se suelen utilizar con este fin. Sí, también es importante la escala de conducta adaptativa, que es lo que les decía, ¿no? Más allá del CI, más allá de la memoria, más allá de la velocidad de procesamiento, también tenemos que ver cómo está la conducta adaptativa del infante. Tenemos el sistema de evaluación de la conducta adaptativa ABAS 3,
que es el más actualizado, incluso abarca una población bastante amplia de 0 a 89 años. Se basa en cuestionarios completados por padres y profesores, evalúa las habilidades conceptuales, como la comunicación, las competencias académicas, la parte social y también las habilidades prácticas relacionadas con autocuidado, vida en el hogar, salud y seguridad. Tenemos las escalas de conducta adaptativa de Vinela, que igual abarca una población considerable de 0 a 90 años, evalúa la autonomía personal y social en las áreas de comunicación, habilidades de la vida cotidiana, socialización y habilidades motoras. Vamos de a poquito ya mirando la parte neuropsicológica. Tenemos baterías neuropsicológicas integrales que nos dan como una visión general. Por ejemplo, ENI2, que es de evaluación neuropsicológica infantil, que evalúa a niños de entre 5 a 16 años, explorando habilidades constructivas, de memoria, perceptuales, lenguaje, lectura, escritura, cálculo, habilidades visoespaciales y funciones ejecutivas. Vemos que es bastante integral. Tenemos también el Cumanín, que creo que es también bastante conocido en nuestro medio, que es el cuestionario de madurez neuropsicológica infantil, y es aplicado para los 3 y 6 años, y el Cumanes de 7 a 11 años. Es ideal para las fases tempranas de la etapa escolar. Mide la madurez neuropsicológica en áreas como psicomotricidad, lenguaje articulatorio, lenguaje expresivo, lenguaje comprensivo, estructuración espacial, visopercepción, memoria icónica y ritmo. Tenemos al ENFEN, que también es bastante aplicado en nuestro medio, evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas en niños, aplicable entre 6 a 12 años. Evalúa el nivel de madurez global del lóbulo frontal mediante pruebas puramente ejecutivas como la fluidez verbal, la construcción con senderos, el comportamiento ante la interferencia y las anillas. Cuando tenemos todo este análisis integral de las diferentes pruebas que se ha tomado en las esferas emocional, conductual, luego el coeficiente intelectual, la madurez neuropsicológica, todo esto tenemos que compilar en un informe de evaluación neuropsicológica. Y en pantalla tienen en este momento un ejemplo de lo que pueden colocar en su informe. No siempre se lo coloca de esta manera. Hay datos más específicos que según el caso lo podemos incluir, pero es por lo menos lo que debería constar como base. Y tenemos los datos personales, el motivo de consulta, la historia personal que ya habíamos hablado, los datos evolutivos, antecedentes familiares, escolares, qué tratamientos ha recibido el paciente, un análisis sociofamiliar, cómo está compuesta esa familia, su situación socioeconómica y cultural, qué pruebas se fueron administradas, los resultados de estas pruebas, las conclusiones, el diagnóstico, muchas veces también la propuesta curricular que nos piden desde las instituciones educativas, las orientaciones o recomendaciones, tanto generales como particulares para los diferentes contextos, sea familiar, sea escolar o en dependencia de la solicitud. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de la intervención. ¿Quién me dice cómo se realiza la intervención? Vamos a interactuar un poquito más con ustedes. ¿Desde dónde parto para hacer la intervención? Veamos qué tengo en el chat. Dice, yo trabajé con un adolescente de 17 años con discapacidad intelectual, en donde la evaluación fue un proceso complicado porque puntuaba muy bajo en la mayoría de áreas. Quisiera conocer más sobre el abordaje que debemos hacer. Correcto, Analia. Mira, hay que hacer un análisis integral, ¿sí? A veces en la escala de Wechsler nos dice un puntaje, pero resulta que cuando nosotros analizamos al paciente en su desempeño, en las habilidades conceptuales, sociales y prácticas, lejos de las funciones propias del instrumento, resulta que ese paciente se desempeña. Digamos que en el CI sale de puntaje 65, pero ese paciente lo resuelve en su vida cotidiana, en lo social, en lo práctico, en lo conceptual, como una persona con inteligencia limítrofe. Entonces, en ese momento podemos realizar un análisis que cuantitativamente hablando se tiene un puntaje, pero que cualitativamente este paciente no correspondería, por ejemplo, a un trastorno del desarrollo intelectual leve, sino a una inteligencia limítrofe. Por eso es tan importante comprender todo esto que les estoy indicando en este momento, para poder determinar si es que en realidad por su desempeño estaría ubicado o no en ese grado de discapacidad intelectual. Ahora, retomando un poquito el tema de la intervención, cuéntenme,
¿Cómo sé yo de dónde debo partir para la intervención? ¿Cuál es mi base como profesional para decir este paciente necesita este tratamiento, este plan terapéutico? ¿Quién me escribe así rapidito? ¿Cómo ustedes hacen un plan terapéutico? ¿En qué se basan para decir esto es lo que mi paciente con TDI necesita? Pueden animarse por ahí, decirme, ¿sabes qué? Yo he hecho esto, evalué esto y luego planifiqué de esta manera para la intervención propiamente, recordando que la intervención también debe ser integral. No solamente voy a habilitar, rehabilitar, fortalecer la memoria, la velocidad de procesamiento, tiene que ser integral y ya lo vamos a ir mirando también. Pues, correcto. Luego de hacerse la evaluación estructurada del paciente, ¿qué más hacemos? Correcto. Entonces, lo que entendemos es que el punto de partida son los resultados de nuestra evaluación. Gracias a esa evaluación integral, nosotros vamos a determinar qué áreas debemos trabajar en el paciente. Y cuando hablo de áreas, me refiero también a la parte emocional, me refiero a la parte conductual, me refiero al contexto familiar y escolar, no solamente enfocado a las funciones cognitivas debilitadas. Correcto, tiene que ser todo integral. Muchas gracias, Sara, por tu aporte. Les presento un modelo de planificación que no es el único, no es el definitivo, es tan solo un modelo. Ustedes pueden ir agregando recursos, observaciones, todo lo que consideren necesario en dependencia de lo que necesite ese paciente. Por ejemplo, aquí tenemos una sesión número 2 con la fecha de aplicación, el título de lo que se iba a trabajar, en este caso control atencional, el ambiente fue el aula destinada a este programa, el objetivo eje, la inhibición y la autorregulación de la conducta. Tenemos en este plan desarrollado la actividad, el procedimiento, la técnica o estrategia a emplear, los materiales y el tiempo necesario. Lo que sí les puedo recomendar siempre es que cada una de sus sesiones tenga un inicio, una etapa de desarrollo o intervención y también de cierre. En el inicio, por ejemplo, se le indica al niño que utilice las luces del semáforo como señales emocionales. Rojo, paro, amarillo, pienso, verde, actúo. ¿Cuál es la técnica? La técnica del semáforo. Los materiales pueden ser esferos, cartulinas, figuras, el semáforo propiamente dicho, y se le asigna 10 minutos para esta actividad. En la intervención, el niño intentará responder de manera contraria a la natural y que pueda combinar con respuestas adecuadas en las actividades go no go. Igual necesitará hojas de pronto impresas, de pronto témperas, y para esta actividad 25 minutos. Para el cierre, los resultados, el análisis de todo lo realizado, se expone los trabajos y se destaca la importancia de la regulación a la hora de actuar. Tan solo como un ejemplo de plan terapéutico. ¿Qué implica una intervención multidisciplinar? ¿No es cierto? Porque yo les decía al inicio que el abordaje es multidisciplinar. Si este niño necesita un seguimiento neurológico, debe ir al neurólogo. Si este niño necesita, porque tiene dificultad auditiva, debe acudir al otorrino. Todos en conjunto, todos los profesionales brindamos un tratamiento integral para mejorar su calidad de vida. Ahora, sobre este tema de intervención neuropsicológica que les propongo hoy, empezamos siempre por la psicoeducación familiar y también al paciente, si el caso lo amerita, si la edad le permite entendimiento, sobre la condición diagnóstica. Se proporciona a los padres y cuidadores información clara, científica y oportuna sobre la discapacidad intelectual, combinando el apoyo emocional con el entrenamiento en estrategias prácticas. También se da acompañamiento durante el duelo, a cargo específicamente de psicología general o psicología clínica como más puntualmente. Tenemos la estimulación e intervención temprana, específicamente de 0 a 6 años, considerando que entre 5 y 6 primeros años de vida es donde hay mayor plasticidad cerebral. Todo el tiempo nuestro sistema nervioso aprende, más aún en estos 5 a 6 primeros años de vida. Por eso aquí la intervención es súper importante y se realiza a través de un enfoque transdisciplinar, que es lo que ya les había comentado. Luego tenemos la habilitación cognitiva y funciones ejecutivas, orientada a compensar las dificultades de procesamiento de información que mapeamos en la evaluación neuropsicológica. Entrenamiento de las funciones debilitadas, por ejemplo, praxias constructivas, percepción, atención, memoria. A nivel ejecutivo, la planificación, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva,
la toma de decisiones, la memoria de trabajo, entre otras. Estos son ejemplos porque todo dependerá del caso y de la evaluación que se haya realizado. Con respecto a los procesos cognitivos, tenemos divisiones y también esto depende de autores. En cuanto a procesos cognitivos básicos, nos dicen los autores que son la base para procesar y elaborar la información, permiten captarla y mantenerla en el sistema. Y estos son sensopercepción, es decir, la información ingresa a través de los sentidos y luego mi cerebro los interpreta. La atención, es decir, la capacidad de focalizar la conciencia y los recursos mentales a uno o varios estímulos relevantes ignorando los distractores. El procesamiento de la información y la memoria, sí, que es la capacidad de codificar, almacenar y recuperar la información. De todas maneras, vamos a ir viendo un poquito más adelante. Tenemos también procesos cognitivos superiores que consisten en la unión de la información de los procesos básicos, como pensamiento, funciones ejecutivas, aprendizaje, lenguaje, creatividad y motivación. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos esta teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. ¿Por qué es importante basarnos en una teoría? Porque depende de la edad en la que se encuentre el paciente, sabemos si está en la fase de exploración, en la fase de que sus sensorios sean la herramienta principal para la adquisición de sus conocimientos, o la parte del movimiento que parte desde el propio cuerpo hacia el exterior, que sería de los 0 a 2 años. O si de pronto este paciente está en la etapa preoperacional de 2 a 7 años, en donde ya hay un desarrollo de la función simbólica, lenguaje oral y escrito, o si se encuentra ya en el periodo de operaciones concretas que va de 7 a 12 años, en donde ya se desarrollan operaciones mentales simples como la reversibilidad, o si ha llegado ya a las operaciones formales de 12 años hasta la adultez, en donde ya se evidencia un pensamiento lógico, abstracto, deductivo e inductivo. Verán, vamos a hacer un ejercicio de flexibilidad cognitiva, es decir, primero, si yo les digo carita feliz, ustedes me van a poner una carita feliz. Si yo digo carita triste, ustedes por favor me van a poner una carita triste. Vamos a empezar de esa manera. Les voy a decir ahora, carita triste, ya todos carita triste. Carita feliz, si yo les digo carita feliz, ustedes me ponen carita triste. Y si yo les digo carita triste, ustedes me ponen carita feliz. ¿Ok? Triste, muchas gracias por su aporte. Vamos a continuar. Ahora les voy a exponer específicamente ya actividades que ustedes pueden trabajar. Sí, en la parte neuropsicológica. Ustedes ven en pantalla ahora tanto actividades como instrumentos que aplicamos durante las evaluaciones del desarrollo. Porque trabajar con una campanilla, un aro, con un sonajero, son las nociones básicas de las que se parte. Obviamente no con todos los niños, sino en dependencia de la evaluación, dependencia de la edad de desarrollo en la que se encuentre. Si hay una edad de desarrollo de meses, entonces empezamos con estas actividades básicas. Por ejemplo, la campanilla. ¿Será que busca la fuente del sonido? ¿Reacciona ante el ruido? ¿Logra hacer sonar la campanilla? Ese va a ser nuestro objetivo terapéutico. O con el aro, vuelve la cabeza para seguir un objeto, sigue el movimiento del aro y el movimiento de prensión hacia el aro. Y de paso trabajamos fijación y seguimiento visual. Con el sonajero, actividades funcionales, que sostenga, que mire, que mueva el sonajero, que descubra el uso funcional de este sonajero. Nociones básicas, también tenemos los cubos. Yo estoy segura de que muchos de ustedes han trabajado con los cubos, ¿no? Y que también permite desarrollar las praxias constructivas. Logra coger un cubo al contacto, luego hacemos que tome 2 cubos, uno en cada mano, lograr que tome el tercer cubo soltando y sin soltar uno de los primeros, meter un cubo en una taza y luego llenar esa taza de cubos, construir torres, puente, tren, escaleras con cubos, todo esto son nociones primordiales que las personas que hemos evaluado sabemos que son parte incluso de la evaluación y que tienen que ser parte del tratamiento cuando estas actividades no han sido superadas durante la evaluación. Más nociones básicas, trabajar con tableros en correspondencia, colocar las 3 piezas básicas del círculo, el cuadrado, el triángulo en un tablero con y sin invertirse, colocar las 3 piezas luego de girar el tablero. Estas son las básicas, círculo, cuadrado y triángulo.
Tenemos también nociones de conservación y reversibilidad. Buscar el objeto escondido, por ejemplo, en la presencia del paciente. Tenemos un sonajero y le tapamos totalmente o le tapamos solamente la mitad o lo escondemos en cajas y que luego él lo descubra y lo encuentre. Tenemos que el paciente pueda buscar el objeto escondido sin su presencia. Esto quiere decir, escondemos previamente el objeto y luego que lo busque en el entorno. Este objeto medio tapado, esté tapado totalmente, esté con botella transparente, dependiendo esta variedad de actividades que le podemos presentar. Tenemos los niveles perceptivos que les había comentado. Uno de ellos es la percepción visual, que es la habilidad para comprender o interpretar lo que se ve. Es decir, para comprender el significado de señales visuales, de símbolos visuales, palabras escritas y dibujos. ¿Qué podemos trabajar en esto que les digo de percepción visual? La percepción de colores, por ejemplo. Manipular libremente objetos de colores, emparejar objetos del mismo color, asociar el color al nombre, discriminar un color ante 2, 3, 4 estímulos, es decir, entre otros colores. También podemos percibir tamaños. Siempre es recomendable empezar trabajando con objetos y luego con imágenes. ¿Sí? Por ejemplo, presentarle objetos reales grandes y pequeños, altos y bajos, cortos, largos, anchos, gruesos, delgados. Y luego sí, que ya hubo esta manipulación con los objetos, pasar a ejercicios con las imágenes. Podemos percibir formas, objetos reales diferentes e iguales, imágenes diferentes e iguales, siluetas en fondos homogéneos o confusos, formas geométricas como el círculo, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, el rombo. Podemos trabajar con seriaciones, sea por tamaños, por colores, por formas, por sonidos. Podemos trabajar en la noción de cantidad. Todo esto es percepción. Hay poco o mucho, el todo y sus partes, en donde hay recipientes de pronto con objetos en la misma cantidad, en donde hay más, en donde hay menos. Ahora vamos con la percepción auditiva. Estábamos, recuerden, en la percepción visual. Con respecto a la percepción auditiva, constituye primero un prerequisito para la comunicación, implica la capacidad para reconocer, discriminar e interpretar estímulos auditivos asociándolos a experiencias previas, como estas actividades que vemos en pantalla. Cuando a través de aplausos o con sonidos del tambor realizamos ciertas secuencias rítmicas para que después el paciente las reproduzca. ¿Qué trabajamos con eso? No solo la percepción auditiva, sino también la memoria, la atención, la resistencia, la interferencia. Les había hablado ya anteriormente de las praxias cuando les mencioné sobre el trabajo con cubos. ¿Qué son praxias? Capacidad para poner en marcha programas motores de manera voluntaria y totalmente aprendidos. Cuando hablamos de praxias, pensaríamos que solo implica el movimiento, pero también implica funciones ejecutivas. Sí, el componente cognitivo está relacionado con la planificación, que es una función ejecutiva, y también con la intención. Entonces, las praxias no solamente nos sirven para trabajar, por ejemplo, coordinación, sino también para trabajar el componente cognitivo. Ejemplos de praxias constructivas, lo que tenemos en pantalla. ¿Qué es una praxia constructiva? Es la capacidad para llegar a una construcción de un todo, de una forma global, partiendo de sus elementos. Tenemos rompecabezas, tenemos ordenar piezas para armar integralmente la imagen. Por ejemplo, aquí esta nenita que estaba trabajando yo, estamos viendo que está realizando construcciones con Legos. Puede ser primero de manera libre, luego modelos específicos para que haya variedad. Tenemos por otro lado las funciones ejecutivas, que son actividades mentales complejas, necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar las metas. ¿Cuáles son estas o los componentes? Inhibición, planificación, flexibilidad, toma de decisiones, fluidez, memoria de trabajo, autorregulación y atención. Vamos a ir viendo actividades para cada una de estos componentes. Les planteo esta actividad que muchos de nosotros conocemos cuando aplicamos la escala de Wechsler. Recordar secuencias de dígitos en orden directo e inverso. ¿Qué nos permite abordar? Memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, atención sostenida y memoria auditiva, que es un tipo de memoria a corto plazo o más bien sensorial.
¿Qué áreas cerebrales estamos trabajando con esta actividad? Los lóbulos frontal, temporal, parietal y el hipocampo. Otra actividad. Identificar las partes que faltan en figuras incompletas, que también estamos familiarizados porque en versiones anteriores de la escala de Wechsler teníamos que presentarle al paciente figuras incompletas. ¿Cuál es el significado funcional? ¿Para qué me sirve esta actividad? Para fortalecer la organización y percepción visual, atención sostenida, flexibilidad mental, memoria de trabajo y espacial. ¿Qué áreas cerebrales estoy trabajando? La formación reticular, el córtex parietal y el cíngulo anterior. Aquí tenemos un ejemplo. Hay un montón de láminas. Con la tecnología nos ayuda un montón, entonces podemos presentarle variados, ¿no? Figura humana, de objetos, animales, que debe identificar las omisiones. Seguimos más actividades con las funciones ejecutivas. Ordenar dibujos para que describan una historia lógica. ¿Cuál es el significado funcional de esta actividad? Favorecer la flexibilidad mental, la orientación temporal, la memoria prospectiva. ¿Qué áreas cerebrales fortalecemos? La prefrontal y la corteza temporal. Aquí tenemos en pantalla un ejemplo, ¿no? De cómo debería quedar el orden de las imágenes para que sea coherente. Resolver laberintos. A veces pensamos que esta solo es una actividad simple, pero en realidad estamos trabajando mucho al resolver laberintos. La flexibilidad mental, la planificación, la memoria prospectiva, la fluidez visoperceptiva. También podría decirles que la atención sostenida. Y estamos fortaleciendo las áreas cerebrales relacionadas con el lóbulo frontal, los ganglios basales y el cerebelo. Aquí tenemos un ejemplo, un montón, ¿no? De laberintos, desde laberintos más sencillos que tienen 1 o 2 caminos hasta los más complejos, como los que tenemos en este momento en esta diapositiva. Tenemos también otras funciones, como la atención, que es una de las principales porque es la que nos permite luego almacenar la información y poder consolidar el aprendizaje, ¿no? Es un mecanismo cognitivo del cerebro que nos permite procesar estímulos, pensamientos o acciones relevantes, mientras ignoramos otros irrelevantes o los distractores. No hay un solo tipo de atención. En realidad tenemos varios tipos de atención que en este momento se encuentran en su pantalla y que se trabajan de manera jerárquica. No es que, por ejemplo, hoy trabajo la atención dividida y mañana trabajo la atención alternante y luego trabajo la atención focalizada. Debe ir en el orden que ustedes tienen en este momento. Primero tenemos un término que se llama arousal, que es simplemente la capacidad de estar despierto y de mantener la alerta. Es la actividad mínima general del organismo. Luego tenemos la atención focalizada, que es la habilidad para enfocar la atención en un estímulo visual, auditivo o táctil. Tenemos la atención selectiva, que es la capacidad para seleccionar la información relevante a procesar, inhibiendo estímulos irrelevantes. La atención sostenida, que es la capacidad de mantener una respuesta de forma consistente durante un periodo de tiempo prolongado. La atención alternante, que es la capacidad que permite cambiar el foco de atención entre tareas que implican requerimientos cognitivos diferentes. Es decir, primero atiendo un estímulo y luego el otro. Y la atención dividida, a diferencia del alternante, es la capacidad para atender a 2 cosas, pero al mismo tiempo, lo que permite distribuir los recursos atencionales en diferentes tareas o requisitos de una misma tarea. Les pongo ahora unos pequeños ejemplos. En cuanto a la atención sostenida, ¿cuántos de nosotros no hemos resuelto las sopas de letras? Con esto podemos trabajar también con los niños en este tipo de atención. La atención selectiva. Tenemos en pantalla un ejemplo de cancelación, pero con distractores. La atención selectiva quiere decir mantengo la atención pese a que hayan distractores. Ustedes ven que aquí en pantalla tiene que buscar el paciente número 23. Sin embargo, además de todos los números que están en la imagen global, también está todo rayado, ¿no? Entonces, eso demanda la capacidad de nuestro cerebro de, pese a todos estos estímulos, pese a toda esta carga de información visual, poder discriminar específicamente el número 23. Ahí trabajamos la atención selectiva, incrementando distractores a sus ejercicios. Tenemos la atención dividida, buscar exactamente en el mismo momento, por ejemplo, el rectángulo y el rombo. No primero el uno y luego el otro, porque ahí ya no sería atención dividida. Ejemplo de atención alternante, lo que nos indica la instrucción de esta actividad. La tarea consiste en unir los números en orden creciente.
empezando por el 1 y alternando un círculo y un cuadrado. Tenemos ahora otra función súper importante que es la memoria, que es lo que les había comentado, ¿no? Ya anteriormente, es el proceso por medio del cual se codifica, almacena y recupera la información. Así como la atención, también hay varios tipos de memoria. Tenemos la memoria sensorial, que recoge estímulos externos percibidos a partir de nuestros sentidos. ¿Cuáles son algunos de estos tipos? La memoria icónica, es decir, la memoria visual, la memoria áptica, quiere decir el tipo de memoria relacionada con el tacto, lo que recuerdo a través del tacto, y la memoria ecoica, que está relacionada con la memoria auditiva. Luego tenemos la memoria a corto plazo, que permite retener la información durante un periodo de tiempo breve, no superior a 30 o 40 segundos. Finalmente, la memoria a largo plazo, que consiste en codificar y retener la información durante un periodo de tiempo más extenso. Esta memoria a largo plazo tiene algunas clasificaciones, ¿no? En este momento se resumen las siguientes: la memoria episódica, la memoria semántica. Estas dos estarían dentro de la memoria declarativa o explícita, y la memoria procedimental, que estaría dentro de la memoria no declarativa o implícita. Ya vamos a ir mirando ejemplos para poder trabajar en esta función. La memoria secuencial visual. A continuación observarás una secuencia de dibujos, primero 1 y luego 2 y para finalizar 3. En este caso, lo que tendríamos que hacer es decirle al paciente: repite tijeras, luego tijeras y jabón, luego tijeras, jabón y tren. Y podemos ir incrementando la cantidad de palabras para que pueda recordar. Ahora les voy a presentar otro ejemplo de memoria auditiva con esta actividad del video. Eso a manera de ejemplo, y se sigue incrementando la cantidad de palabras. Con respecto a la memoria episódica, un ejemplo. Voy a mostrarte una serie de objetos. Debes intentar recordarlos en el mismo orden en el que los he colocado. Después los retiraré y debes repetir en el mismo orden los objetos que te he mostrado. Puede llevarse a cabo la tarea presentando todos los objetos para posteriormente extraer alguno y pedir al paciente que diga cuál es el que falta. Puede extraerse más de un objeto, lo que aumenta el grado de dificultad. Por eso es episódica, ¿no? Es decir, repetir patrones, secuencias específicas presentadas. Tenemos otro ejemplo de memoria episódica. En esta lámina aparecen unos dibujos en diferentes lugares. Debes tratar de retener dónde está cada uno de ellos, porque luego te pediré que lo recuerdes. ¿Preparado? Una vez administrada la parte de recuerdo, se retira la lámina con los dibujos y se sustituye por una lámina con una cuadrícula en la que el usuario debe colocar los dibujos, en el orden en el que fue visualizado previamente. Con respecto a la memoria semántica, que nos permite el recuerdo de cosas más generales, no tan personales ni secuenciales. Vamos a verlo como más detenidamente aquí con estos ejemplos para una mayor comprensión. Ahora voy a darte una consigna y tú deberás decirme todas las palabras que se te ocurran con ella. Debes decirme la primera que se te ocurra. Luego debes decirme de nuevo esta y otra más. Luego la primera, la segunda y otra más. Y así sucesivamente. Te voy a poner yo un ejemplo. Tienes que decir todas las frutas que se te ocurran. Tú deberías decirme pera, pera y manzana, pera, manzana y plátano, y así añadiendo cada vez una más. Otro tipo de ejercicio. Se dan al paciente las fechas y los hechos históricos y se le dice: aquí tienes diferentes hechos históricos y diferentes fechas. Tu tarea consiste en emparejar las fechas y los acontecimientos. Si no recuerdas al año en el que ocurrieron, deberás intentar deducir de forma lógica las fechas en función de la comparación con el resto de episodios. Ok, vamos con más ejercicios ahora encaminados al razonamiento. Esta foto que ven ahora es el arco, de seguro todos lo conocemos también. Y en el arco tenemos un montón de cuadernillos que nos permiten trabajar varias funciones cognitivas. En este caso, la categorización y abstracción de semejanzas y diferencias. Encontrar o emparejar los dibujos iguales o los dibujos diferentes, ¿no? Ya para chicos de mayor edad podemos tener la resolución de problemas de razonamiento lógico, ¿no? Cada lado de este triángulo debe sumar 11. Entonces, intentar buscar los números que no se repitan y que puedan sumar de cada lado el 11, ¿no? Tenemos razonamiento fluido, que forma parte de la evaluación de la escala de Wechsler. Completar matrices simples y complejas, dependiendo de
de la edad. Tenemos orientación visoespacial, que también forma parte de las áreas de evaluación de la escala de Wechsler. ¿Cómo trabajamos orientación visoespacial? Por ejemplo, con el Tangram, por ejemplo, con diseños con cubos, por ejemplo, con puzzles visuales. Ahora ya dejando un poquito de lado la parte de funciones cognitivas y ejecutivas, es igual de importante intervenir sobre habilidades de autonomía y vida diaria. Ayudarle a los padres a organizar el tiempo del paciente. Por ejemplo, con rutinas de autocuidado, programas sistemáticos para el control de esfínteres, alimentación independiente, uso de cubiertos, higiene personal como el cepillado de dientes, el vestido y desvestido, el uso de claves visuales, como estructurar el ambiente mediante agendas visuales, secuencias de fotos o pictogramas que muestran el orden de las actividades del día. ¿Cómo les presento a continuación? Aquí tenemos un ejemplo de agenda de pictogramas. ¿Qué se va a hacer en la mañana? El usuario va a vestirse, va a tender su cama, va a desayunar y las actividades que correspondan durante el día, como las actividades escolares, por ejemplo. Llega la tarde, el almuerzo, jugar de tal a tal hora, ordenar, ducharse. Llega la noche, puede cenar, puede ver una película, cepillarse los dientes, probablemente también colocarse la pijama y dormir. Yo suelo especificar mucho esto con mis pacientes, es decir, tenemos horarios concretos desde que se despiertan hasta que se duermen, pero literalmente con horarios. De tal a tal hora te despiertas, de tal a tal hora te cepillas los dientes, de tal a tal hora tiendes tu cama, para que sea más fácil la rutina para ellos. Por ejemplo, con relación a las actividades domésticas o actividades que deba realizar en el hogar, guardar sus juguetes, tender la cama, poner la ropa sucia, pasar la aspiradora. Podemos tener también un programa de pictogramas que permite entender sus responsabilidades durante el día o cada cierto tiempo de la semana. Limpiar la mesa, tirar la basura, limpiar una mancha, lavar los platos, como ejemplo. También enseñarles, ¿no? Por ejemplo, como en pantalla, en este caso, cómo bañarse mediante pictogramas. ¿Cuáles son los pasos a seguir para yo bañarme hasta que finalmente me seco, me visto y estoy listo? Tenemos, por otro lado, también la intervención conductual. Muchos niños con trastorno del desarrollo intelectual acuden a consulta porque sus papitos, sus cuidadores, sus docentes están preocupados porque no saben cómo regular su conducta. Entonces, ahora vamos a detenernos un poquito en esta parte que también es fundamental e integral. Primero decirles, ¿cuál es el objetivo de los tratamientos conductuales? Son dos esencialmente. Incrementar la presentación de conductas deseadas y modificar, disminuir o eliminar las conductas inadecuadas. Correcto. El motor es la base del carro, lo moviliza. ¿Ustedes creen que si yo le saco el motor del auto funciona? O si algo falla en ese motor, ¿será que funciona bien el auto? No, correcto. Me gusta hacer esta comparación y ahora ya les voy a colocar en la diapositiva que estábamos, porque así como el motor del auto permite que éste se movilice, permite su funcionamiento, de igual manera pasa con nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso es el motor del ser humano que coordina toda actividad, desde la más simple hasta la más compleja, desde pestañear, respirar, comer, aprender, saltar, nada es posible sin un sistema nervioso funcionando correctamente. Como les pongo aquí en la diapositiva, el sistema nervioso es el director de la conducta infantil y no solo de la conducta infantil, sino de la conducta de cualquier ser humano de toda edad. Su maduración progresiva permite a los niños pasar de respuestas impulsivas e instintivas a comportamientos regulados, adaptativos y sociales. Si no hay un sistema nervioso funcionando adecuadamente o lo más equilibrado posible, entonces el resto de terapias, el resto de intervenciones solo tendrán un efecto parcial, pero no una evolución al 100% o por lo menos lo más significativa posible para el caso. Ahora bien, ¿cómo partimos para conocer las conductas, para resolver, mejorar o disminuir lo que se deba? Tenemos que partir de algo que se llama análisis funcional de la conducta. Ahora ustedes me dirán, ¿y cómo se hace esto? Hay que hacer un registro de la conducta. Y justo en pantalla en este momento tienen un modelo para hacer este análisis funcional de la conducta. Es tan importante lo que sucede antes de la conducta como lo que sucede durante el momento en que el paciente está evidenciando esa conducta y las consecuencias, es decir, qué pasa después de que ejecutó esa acción. Vamos a leer algunos ejemplos.
John va caminando en grupo desde el autobús hasta el centro y un compañero le toca. Ese es el antecedente, el antes. Veamos qué pasa con la conducta. John pega al compañero. ¿Cuál es la consecuencia? Sus compañeros se alejan. La siguiente. En la reunión de la mañana, un compañero le dice que no se le entiende. ¿Qué hace John? Araña al compañero que está a su lado. ¿Cuál es la consecuencia? La monitora o la docente le reprende. No se araña y le separa del grupo durante un tiempo establecido. Después de comer, durante el descanso, la monitora le dice que no corra. Ese es el antecedente. ¿Cuál es la conducta? John golpea a un compañero que está cerca de él. ¿Cuál es la consecuencia? John grita, la monitora le atiende y él continúa corriendo. Entonces, para tener un punto de partida que nos permita a los profesionales un mayor abordaje o un mejor abordaje, es súper importante que ustedes nos ayuden con estos registros conductuales, incluso indicando la frecuencia de la presentación, los intervalos de presentación y mejor aún si esto es a diario. Ahora vamos a hablar un poquito de las técnicas de modificación conductual. No son todas, hay un montón de técnicas, sin embargo, vamos a ver algunas principales. Primero tenemos procesos básicos, que se llama uno de ellos reforzamiento positivo. El reforzamiento positivo incrementa el comportamiento deseado, presentándole al paciente un estímulo agradable. Por ejemplo, como vemos la fotografía que está a su derecha, la profe está chocando la mano de ese niño en señal de que lo está haciendo bien. ¿A qué me refiero con esto? Cuando a veces el niño hace bien una tarea y nosotros le aplaudimos, le decimos muy bien, bravo, le abrazamos, le felicitamos, le decimos, si ves, tú sí puedes. Eso es un reforzamiento positivo. A veces hay papitos que dicen, si tú o docentes, si tú haces bien esta actividad, te pongo una carita feliz. Eso también es un reforzamiento positivo. Así como hay reforzamiento positivo, también hay reforzamiento negativo. Esto quiere decir que el comportamiento aumenta al retirar un estímulo agradable. Pongamos el ejemplo de la fotografía que se encuentra en pantalla en este momento. Un niño está en una carretera donde hay buses, hay autos, hay mucho ruido, hay pitos, y entonces este niño se descontrola. ¿Cómo hacemos para disminuir el descontrol y aumentar ese sentido de calma? Por ejemplo, la colocación de audífonos. Con relación a las técnicas para el incremento de comportamientos, les presento algunos ejemplos de técnicas porque hay varias. Tenemos el moldeamiento. Quiere decir un aprendizaje por aproximaciones sucesivas con reforzamiento. Un ejemplo de lo que les acabo de mencionar. Cuando queremos que un niño retome las clases porque no se adapta a ellas, se hace un horario parcial en el que cada día acuda media hora más, reforzándole cada aumento de tiempo que consigue. Otra técnica, el encadenamiento, consiste en dividir una tarea compleja en acciones sencillas. Por ejemplo, cuando nos vamos a lavar las manos, ¿cuál es el paso 1? Abro la llave. El paso 2, tomo el jabón. El paso 3, me enjabono, luego dejo el jabón, luego prosigo a lavarme las manos con el agua, cierro la llave y me seco las manos. Entonces podemos dividir tareas que son complejas y que pueden desencadenar desregulación en tareas más simples, más técnicas para el incremento de comportamientos deseados. Desvanecimiento. Busca que las conductas se mantengan en ausencia de apoyos externos. Se gradúa de apoyo total hasta ausencia de apoyo. Por ejemplo, como vemos en la imagen, primero, para aprender a ciclear, ¿qué necesitamos? Las ruedas, todas las ruedas, ¿no es cierto? Las ruedas posteriores, de pronto que un adulto esté detrás de ese niño para que no se caiga. Cuando el niño va adquiriendo confianza, el adulto se retira y solo se maneja con las rueditas de atrás. Luego se retiran las ruedas y se queda finalmente la bicicleta como debe estar en su uso cotidiano. Tenemos la técnica de autoinstrucción. ¿Cuántos de nosotros a veces nos decimos, por ejemplo, no? Me voy a la tienda y primero voy a comprar el jamón, luego voy a pasar por la sección de las galletas, finalmente voy a tomar las bebidas. Cuando nosotros nos decimos esto, nos estamos autoinstruyendo y resulta que esta también es una técnica de modificación conductual. Por ejemplo, antes de empezar una tarea, el niño se dice, para, respira. ¿Qué me piden? Tengo que leer todo. Luego, no me voy a precipitar, voy a revisar el primer punto. Y esta autoinstrucción empieza porque un adulto le repita todos los comandos que debe decir. Luego lo repite solamente el niño. A eso es a lo que se debe llegar, a que se habitúe a que antes de realizar una actividad, primero se organice mentalmente con una serie de instrucciones lo que debe hacer
y que de paso esto disminuye la ansiedad. Ahora vamos a ver técnicas para la reducción de comportamientos. Tenemos el refuerzo diferencial. Consiste en aumentar el comportamiento deseado mediante la entrega de reforzadores, al mismo tiempo que se retira el refuerzo para disminuir o eliminar las conductas problemáticas. ¿Qué quiere decir esto? Como el niño que está gritando de pronto en clase. Resulta que él grita para llamar la atención de la docente. ¿Qué hace la docente? No le presta atención al niño que está gritando. Cuando él deja de gritar, la docente le presta atención y le refuerza, por ejemplo, con una felicitación. Muy bien, Pepito, dejaste de gritar. Así debes permanecer dentro del aula. Entonces, ¿qué hizo? Ignoró la conducta inadecuada y reforzó positivamente la conducta adecuada cuando este niño se cayó. Otra técnica que es bastante común de uso tanto en escuelas como a nivel terapéutico en los entornos clínicos, el tiempo fuera. Se traslada, por ejemplo, al niño a otro lugar fuera de la situación que genere el conflicto. El niño permanece en el mismo lugar sin contacto con personas u objetos. Son variaciones. El tiempo fuera no siempre es aislar de, sino que puede permanecer en el mismo lugar, pero en ausencia de contacto. Más técnicas para la reducción de comportamientos. Tenemos la saciación, que consiste en eliminar el comportamiento indeseado, repitiéndolo de forma masiva para que pierda su atractivo. Por ejemplo, el caso de un niño que hace ruidos molestos, ¿no? Pero como ejemplo. Tenemos también la sobrecorrección, que busca compensar en exceso las consecuencias de una conducta inadecuada. Ejemplo, si por la inquietud riega algo en la mesa, además de limpiarla, deberá limpiar todas las sillas y otros muebles. La botella de la calma, que de seguro también es del conocimiento de todos ustedes. Al agitarle el movimiento de la purpurina, que es la escarcha, ayuda a los niños a canalizar la frustración, reducir el estrés y recuperar la calma observando cómo desciende lentamente. Podemos emplear música relajante según el agrado de cada niño, o podemos emplear también masajes en espacios relajados y tranquilos. Puede ser que un masaje, lejos de relajar, termine estresando más al paciente, o que en vez de escuchar música le guste más alguna actividad de movimiento para relajarse. Entonces, ahí viene la intervención del psicólogo en conjunto con la familia para ir determinando en cada caso lo que viene bien para el paciente, qué técnica es la más adecuada. Tenemos la técnica de la tortuga, que también suele ser utilizada en espacios escolares y familiares. Y aquí tenemos los pasos, ¿no? Reconocer las emociones, pensar y parar, hacer como que es una tortuga, ¿no? Y meterse en su caparazón y respirar. Cuando esté calmado, cuando haya liberado, hecho su proceso de catarsis, sale de su caparazón y piensa en una solución y la aplica. Hay otros niños que les viene bien abrazar un peluche, hacer que el niño imagine que el peluche es alguien a quien quiere mucho, debe abrazarlo con fuerza e irlo soltando poco a poco. Para niños más grandecitos, por ejemplo, de 7 a 9 años, pintar, ejemplo, mandalas, la técnica del semáforo, en el cual el rojo quiere decir que se detenga, el amarillo que reflexione y busque una solución, y el verde ponerla en práctica cuando ya haya bajado sus niveles de ira, de tristeza o de descontrol. Y la relajación muscular de Coepen, que consiste en trabajar, es más o menos como un cuento en el que se le pide, por ejemplo, al niño que haga como que tiene un limón en su mano derecha y apriete ese limón y luego nuevamente suelte, y así se va relajando cada segmento del cuerpo a manera de un cuento. Parte de la intervención es el entrenamiento en habilidades sociales para enseñar a los niños cómo interactuar de manera eficaz, respetuosa y saludable con los demás. ¿Cómo trabajamos en habilidades sociales? Les propongo 4 técnicas. El modelado, en el cual el terapeuta demuestra cómo hay que hacerlo y luego el niño lo replica. El juego de roles, en el que hay que dramatizar situaciones reales. La retroalimentación, que es felicitar por aquello que hizo adecuadamente y darle pautas también en lo que debe mejorar. Finalmente, la generalización, es decir, que este niño ponga en práctica lo aprendido ya en entornos reales. Les pongo aquí ejemplos de entrenamiento en habilidades sociales por objetivos. No necesariamente debemos hacerlo así, existen bastantes programas alrededor de este tema, pero les pongo un poquito sobre lo cual yo suelo trabajar en mi quehacer profesional. En el objetivo general 1, yo abordo la comunicación verbal y no verbal. ¿Qué queremos hacer? Muestra conductas verbales y no verbales de escucha activa a su interlocutor. En el transcurso de conversaciones, identifica emociones y sentimientos de las otras personas en base a su expresión verbal y no verbal.
que aprenda a decir sus datos personales, nombres y apellidos, dirección, teléfono, edad, fecha de nacimiento. Por ejemplo, el objetivo 2 de interacción social. Saluda de forma adecuada a distintas personas, se despide correctamente, se presenta y presenta a sus acompañantes en las situaciones adecuadas. Situaciones apropiadas, hace elogios y cumplidos a otras personas. Cuando ha cometido un error, acepta su responsabilidad y pide disculpas. El objetivo 3, habilidades sociales e instrumentales. Utiliza el teléfono público y los servicios de información para buscar y solicitar números de teléfono. Maneja el teléfono móvil para enviar, recibir mensajes orales y escritos. Hace recados y sencillas compras en tiendas próximas y en distintos establecimientos comerciales. Estando en la calle, soliciten la información que necesita y memoriza la explicación que le dan. Finalmente, es también importante incluir en la intervención la construcción de redes de apoyo y trabajo colaborativo. Les planteo 3 tipos de redes de apoyo. La informal, que se trata de buscar familia, amigos, vecinos, cuidadores principales que nos puedan apoyar en este tema del trastorno del desarrollo intelectual, a quienes podamos acudir ante alguna dificultad. Las redes de apoyo formal, que son las instituciones de salud y educación, las organizaciones civiles y gubernamentales, las redes digitales y virtuales, que actúan también como puente entre lo informal y lo formal. Por ejemplo, el empleo de las redes sociales, en donde encontramos diversidad de información sobre la discapacidad, sobre fundaciones, todo lo que se requiere. Para finalizar mi intervención y poder de pronto resolver las dudas que ustedes tengan, a mí siempre me gusta hacer un cierre con un mensaje. Les voy a dejar un momentito escuchando la canción de Alberto Plaza, que fue creada especialmente para personas con síndrome de Down. Y este es el mensaje que les quiero dejar a ustedes. Puedo estudiar y trabajar, puedo formar una familia que me quiera, un hogar como cualquiera. Puedo escribir una canción, pintar un cuadro, prepararte un buen café. Solo déjame crecer, yo solo quiero alcanzar mis sueños, mi nivel. Quiero reír, quiero quitarle al mundo que soy capaz, que puedo apuntar, solo digo un no, quiero reír, quiero quitarle que soy capaz y que puedo acordar, solo pido un quiero que tú sepas que yo puedo. Para mí, esta canción significa mucho. Y yo creo que para quienes trabajamos con la discapacidad, día a día vivimos con ellos cada triunfo. Entonces, el que podamos nosotros entender que todos podemos, que todos somos capaces, independientemente o no de un diagnóstico, es lo que hace que el mundo tenga esperanza. Les invito a motivar, les invito a sensibilizar, les invito a incluir. Yo sé, no es una tarea fácil, es un reto diario. Yo trabajo con niños con discapacidad de lunes a viernes, las 8 horas laborables. Y les puedo decir que no hay satisfacción más grande que ver cómo un niño evoluciona, aunque sea de manera paulatina, aunque sea a largo plazo. No veamos una discapacidad, veamos a una persona con habilidades y también con debilidades como todos las tenemos. Esa es la invitación. Y decirles también a ustedes que también pueden incluir, también pueden aportar con un granito de arena, con un poquito de esperanza para las familias y para los pacientes, en este caso con trastorno del desarrollo intelectual. Por ejemplo, hay casos que tenemos trastornos del desarrollo intelectual y también otras discapacidades como el autismo. Entonces, en esos casos, cuando no hay tolerancia, por ejemplo, al sonido, cuando hay hipersensibilidad sensorial, se recomienda este tipo de herramientas, por ejemplo. A ver, dice aquí, solo son niños con síndrome de Down, también de otras condiciones. No sé a qué se refieren. Si de pronto me pueden ampliar un poquito más la pregunta, porque el trastorno del desarrollo intelectual no solamente corresponde a niños o personas con síndrome de Down. Puede ser un trastorno del desarrollo intelectual sin ningún síndrome o asociado a otras condiciones, como les decía, asociados al autismo, con epilepsia. O sea, depende, ¿no? Depende el caso. No solo quiere decir que el trastorno del desarrollo intelectual se refiere al síndrome de Down, por ejemplo.
Entonces, eso hay que considerar. No sé si de pronto tienen más preguntitas que me puedan ayudar escribiendo para poderlas resolver. Voy a esperar un ratito para poder ir leyendo de una vez en conjunto sus preguntas, ¿ya? Para jóvenes que no pueden contestar en clase porque no le entiende la profe o tenga un déficit de atención, ¿qué se puede hacer? Ya. Hay que diferenciar primero si este joven tiene desarrollado la comunicación verbal o si es un joven no verbal, porque ahí podríamos implementar, por ejemplo, el uso de pictogramas, ¿no? Como un ejemplo de apoyo para que pueda transmitir sus necesidades, sus dificultades, sus preguntas. Si tiene déficit de atención y es verbal, que sería otro caso distinto, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos primero que aplicar rutinas. Yo les sugiero siempre a los profes que pongan rutinas con pictogramas en su aula y también acompañado de normas con pictogramas y consecuencias de lo que pasa si es que no se cumple con esa norma o con esa rutina específica. También hay que trabajar en acompañamiento con el psicólogo, neuropsicólogo, neurólogo, si fuera necesario, dependiendo del caso, ¿no? Aplicar un instrumento de evaluación sería el IDPA, también es funcional, sobre todo para evaluar funciones básicas y también funciones comunicativas, lingüísticas. Entonces, sí podría ser si es que hablamos de un paciente que pueda responder por su desempeño, ¿no? Siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre encadenamiento y moldeamiento? El encadenamiento es enseñarle una secuencia de conductas ya existentes, como el cepillado de dientes. El moldeamiento se usa más para cuando se trata de una conducta nueva y que además de eso se va reforzando cada pasito que da hasta llegar a la conducta final, objetivo. ¿El trastorno limítrofe es un tipo de discapacidad intelectual? A ver, no. Si te refieres, Analía, al trastorno de personalidad limítrofe, estamos hablando de otra cosa distinta. Si te refieres a la inteligencia limítrofe, en dependencia del desempeño en los dominios conceptual, social y práctico, sí se puede acceder a un proceso de calificación por discapacidad intelectual, sobre todo en los más grandecitos, ¿no? En los niños en la etapa escolar, cuando ya se ha trabajado un montón de tratamientos y vemos que no logra aprender al mismo ritmo de los demás y que esto genera dificultades en su desempeño cotidiano en todos los contextos. ¿Cuál sería el mejor instrumento de evaluación para un niño que tiene el 70% de discapacidad intelectual? Ya, a ver, hay que considerar una cosa. A veces pensamos que a mayor porcentaje de discapacidad intelectual, mayores dificultades tiene y va a ser difícil que se comunique y va a ser difícil que se aprenda. Yo lo que les digo es lo siguiente. Para nosotros, bueno, más bien para el equipo o los equipos calificadores de discapacidad, un porcentaje no solo se da por el desempeño del paciente, sino porque en ese momento a los papitos o cuidadores les hacen una serie de preguntas que aportan a ese porcentaje y que no necesariamente tienen que ver específicamente con lo que puede o no puede hacer el paciente. Entonces, el instrumento de evaluación depende de la edad. Si es un niño pequeñito, sería la evaluación del desarrollo como tal. Si es un niño grande que tiene las posibilidades de comprender, podría ser la escala de Wessler no verbal o podría ser el CABIT. Todavía nosotros usamos, no sé si ustedes ubican, es un instrumento súper antiguo, el Terman Merrill también es de mucha utilidad. Por ejemplo, en niños con síndrome de Down, que casi no se les entiende cuando hablan, ese instrumento también puede aportarles. A ver. Muchas gracias. En cuanto a niños que tengan un CI promedio bajo, es alarmante. ¿Cuál sería su intervención? A ver, si es un CI que indica inteligencia normal inferior, simplemente habría que estimular las áreas debilitadas, pero eso no significa que su inteligencia nos indique discapacidad. Si es que tiene un rango menor a 60 y si su desempeño, como es conceptual, práctico y social también está repercutiendo, entonces ahí sí obviamente sería una alarma, ¿no? Pero si es normal inferior, no está dentro de la discapacidad. Por favor, ¿hasta qué edad se puede aplicar la técnica del semáforo? Yo sugiero hasta los niños de en general hasta los 10 años. Entonces, esta es una técnica, yo incluso hasta les mando a los papás, la verdad. Les digo, a ver, señores, ustedes también acuérdense de la técnica del semáforo. Cuando ustedes estén muy enojados con sus hijos, acuérdense que está en rojo, acuérdense cuando ya les va pasando van en amarillo y cuando están listos para dialogar con sus hijos vamos en verde.
Entonces yo creo que esta técnica del semáforo es como, podría servir para toda edad, en dependencia de lo más apto, ¿no? No a todos nos cae bien la técnica del semáforo, no a todos nos cae bien la botella de la calma, pero generalmente podrías oscilar entre los 5 y 10 años que tienen mayor conocimiento del uso de un semáforo. Entonces, creo yo, Marcos, estaríamos dentro del tiempo. Más bien, yo también quisiera agradecerles por quedarse hasta el final. Este tema es súper extenso. Yo he intentado más bien sintetizar la información para que ustedes se lleven información integral de lo que implica una intervención neuropsicológica. Espero haber llegado a ustedes no solo en conocimientos, también a sus corazones. Cuando hay amor y vocación, es más fácil el camino. Entonces, de mi parte, infinitamente agradecida por compartir con ustedes. Espero haber aportado un poquito en su formación y les deseo mucho éxito al momento de trabajar con personas con trastorno del desarrollo intelectual. Ellos pueden y ustedes también.